Hola, hoy vamos a trabajar el tema de fracciones. Empecemos por la definición. Una fracción es una parte de una unidad que se ha dividido en partes iguales. Observemos, las fracciones tienen unos términos. Los términos son el denominador y el numerador. El denominador indica el número de partes iguales en que se divide la unidad y el numerador indica el número de partes que se toman de la unidad. Entonces, acá tenemos una fracción, tenemos una unidad completa que se ha dividido en 6 partes iguales. Observemos el denominador, 6 partes iguales. Y el 1 es el numerador, que es el número de partes que se toman de esa unidad. Entonces, esta fracción se lee un sexto. Miremos otros ejemplos. Acá tenemos una unidad dividida en 4 partes iguales. 1, 2, 3 y 4. Eso es lo que indica el denominador. 4 partes iguales. Y hay sombreada o pintada una de esas 4. Entonces la fracción es un cuarto. 1 es el numerador y 4 es el denominador. Miremos acá. Esta unidad está dividida en 3 partes iguales, 1, 2 y 3. Ese es el denominador, el número de partes en que se divide la unidad. Y el numerador es la cantidad de partes que se toman. En este caso es el 1, un tercio. En este otro caso tenemos la unidad dividida en 2 partes iguales. Miremos que es el denominador. ¿Y cuántas partes tomamos? Una. La parte azul es el numerador. Hay varias clases de fracciones. Las fracciones propias son aquellas en las que el numerador es menor que el denominador. Observemos acá, 6 octavos. El 6 es el numerador, 8 es el denominador. Observemos que el numerador es menor que el denominador. Entonces, una unidad completa la vamos a dividir en 8 partes iguales, que es lo que me indica el denominador. 8 partes iguales. Y el 6, que es el numerador, indica las partes que se toman de esa unidad. Tomamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partes de 8. Para graficar esta fracción solo necesitamos una unidad. Inclusive nos sobró. Entonces, por eso decimos que la fracción propia es menor que la unidad, o sea, menor que 1. Mientras que las fracciones impropias, en ellas el numerador es mayor que el denominador. Observemos 11 octavos. 11 es el numerador, 8 es el denominador. El numerador es mayor que el denominador. En este caso, una unidad debemos dividirla en 8 partes iguales, pero debemos tomar 11. En esta unidad tomamos 8 y no nos alcanza, entonces debemos coger otra unidad completa, dividirla en 8 partes iguales y tomar las 3 que nos falta. Acá tomamos 8, entonces para llegar a 11 nos faltan 3, 1, 2 y 3. Acá hemos sombreado o pintado 11 partes de 8. Para graficar esta fracción necesitamos más de una unidad. Por eso decimos que una fracción impropia es mayor que 1. Miremos acá, las fracciones propias, el numerador es menor que el denominador. En cambio, en las fracciones impropias, el numerador es mayor que el denominador. Recordemos que para graficar las fracciones propias solo necesitamos una unidad. Para graficar las fracciones impropias necesitamos más de una unidad. Ahora miremos qué son fracciones equivalentes. X significa igual, valentes valor. Entonces las fracciones equivalentes son las que representan la misma porción de la unidad o la misma cantidad. Miremos, acá tenemos 3 unidades completas. En una vamos a representar la fracción 1/2. O sea que dividimos la unidad en 2 partes iguales y tomamos solamente una parte.
En esta segunda unidad vamos a dividirla en 4 partes iguales, 1, 2, 3, 4, y tomamos 2, 1 y 2, que son las azules. En esta, 3 sextos, entonces dividimos la unidad en 6 partes iguales, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y tomamos 3, 1, 2 y 3. Observemos en estas 3 gráficas que está pintado de azul la misma cantidad, la misma parte de la unidad, lo que quiere decir que 1/2, 2/4 y 3/6 son fracciones equivalentes porque representan la misma cantidad. ¿Cómo sabemos si dos fracciones son equivalentes sin tener que graficar? Multiplicamos en cruz. Observemos este ejemplo. Queremos saber si 2/5 y 4/10 son fracciones equivalentes, es decir, que representan la misma porción de la unidad. Multiplicamos en cruz. Así, 2 por 10 nos da 20. 5 por 4 y nos da 20. Entonces, como 20 es igual a 20, estas dos fracciones sí son equivalentes. Miremos estas dos fracciones, 3 séptimos y 7 tercios. Vamos a ver si son equivalentes o no. Entonces, multiplicamos en cruz. 3 por 3, 9. 7 por 7, 49. Vemos que 9 no es igual a 49. Entonces, estas dos fracciones no son equivalentes. ¿Cómo podemos calcular fracciones equivalentes? Se puede de dos maneras, una amplificando y otra simplificando. Amplificar, ¿cómo se hace? Multiplicando tanto numerador como denominador por un mismo número. Vamos a convertir una fracción 3/5 en otra más grande, pero que sea equivalente. Entonces vamos a amplificar. En este caso nos dicen que amplifiquemos por 4. Entonces 3/5 vamos a amplificarlo por 4. Multiplicamos el 3 por el 4 y el 5 por el 4. Así, 3 por 4, 12, 5 por 4, 20. Entonces, 3/5 y 12/20 son dos fracciones equivalentes. Si multiplicamos en cruz, como expliqué anteriormente, nos va a dar la misma cantidad. Con este otro ejemplo, amplificar por 5 la fracción 2 tercios. Entonces, 2 tercios vamos a amplificarlo por 5. Entonces, multiplicamos el 2 por el 5 y el 3 por el 5. 2 por 5, 10. 3 por 5, 15. Ya amplificamos. 2 tercios es equivalente a 10/5. Si multiplicamos en cruz, vemos que representan la misma parte de la unidad. Otra manera de encontrar fracciones equivalentes es simplificando, o sea, convertir una fracción en otra más pequeña, pero equivalente. ¿Cómo se simplifica? Dividiendo tanto numerador como denominador por un mismo número. Y para esto debemos tener en cuenta los criterios de divisibilidad vistos en clases anteriores. En estos casos dice simplificar la fracción 6/8, entonces colocamos 6/8 y miramos por qué número podemos dividir exactamente tanto numerador como denominador. Entonces vemos que el 6 es divisible por 2 y que el 8 es divisible por 2 porque son cifras pares. Entonces simplificamos por 2. 6 dividido 2, 3 y 8 dividido 2, 4. Ya quedó simplificada, entonces 6/8 es equivalente a 3/4. Observemos este segundo ejemplo, simplificar la fracción 5/10. Entonces observamos que 5 no es divisible por 2, entonces no podemos hacerlo como en la anterior. Vemos que 5 es divisible por 5 y 10 es divisible por 5. Entonces hacemos la división. 5 dividido 5, 1 y 10 dividido 5, 2. Observemos que estamos dividiendo tanto numerador como denominador por un mismo número. Tercer ejemplo, simplificar la fracción 9/12.
Entonces escribimos el 9/12 y miramos, el 9 es divisible por 2, no porque no termina en cifra par, entonces no se puede. El 9 es divisible por 3, sí, porque es múltiplo de 3. El 12 es divisible por 3, sí, porque 2 más 1, 3, y 3 es múltiplo de 3. Entonces vamos a simplificar por 3. 9 dividido 3 nos da 3 y 12 dividido 3 da 4. Entonces 9/12 es equivalente a 3/4. Ahora, ¿cómo podemos comparar las fracciones? Para comparar las fracciones multiplicamos en cruz y luego comparamos los productos. ¿Cómo así? Entonces tenemos 3/5 y 5/6. Queremos saber cuál fracción es mayor. Entonces multiplicamos en cruz. 3 por 6, 18. Y 5 por 5, 25. Entonces vemos que 18 es menor que 25. Entonces decimos que 3/5 es menor que 5/6. Observemos otros ejemplos para que comprendamos mejor el tema. Vamos a comparar 3/4 y 5/2. Entonces, 3/4 y 5/2 lo multiplicamos en cruz y en este orden. Numerador del primero por denominador del segundo. Y denominador del primero por numerador del segundo. Así, 3 por 2, 6. 4 por 5, 20. Entonces vemos que 6 es menor que 20. Entonces 3/4 es menor que 5/2. Vamos a comparar las fracciones 4/6 y 1/7. Entonces 4 por 7, 28. Y 6 por 1, 6. Vemos que 28 es mayor que 6. Entonces, 4/6 es mayor que 1/7. Espero que haya quedado claro el tema. Muchas gracias.